Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco. Hoy con entrevista, bueno, de libros, que creo que ya hacía tiempo que no hacía una sobre libros. A Juan Carlos Pérez estáis ya acostumbrados a verlo en mi canal por múltiples motivos. Últimamente porque me suele venir a los directos de los domingos, muy a menudo, ¿no? Pero hoy lo tenemos por otra razón, que es por su faceta de escritor. También tiene unos cuantos libros publicados, ¿no? Y uno de ellos, que debo decir que me hizo llegar hace casi un año, bueno, me hizo llegar varios hace casi un año. Lo que pasa es que uno, pues se los ha ido leyendo a medida que ha tenido tiempo, ¿no? Y tenemos hoy La Laguna del Amor, título provisional, escrito en el año 2021 y que hace referencia a lo que fue una jornada nuclear, como me dijo en su día Juan Carlos Pérez. Así que muy buenas, Juan Carlos. Sí, buenas. Buenas tardes, buenas noites, buenos días. Seguro que hay un gallego en todos los usos horarios. Efectivamente. Vamos a ver, como reflexión que yo haría, La Laguna del Amor tiene dos aspectos interesantes, ¿no? Uno de ellos, el tema multinacional, en tanto en cuanto es una obra muy coral, y esa coralidad favorece que se pueda hacer un flashback, ¿no?, hacia el pasado, hasta los inicios, por ejemplo, del siglo XX. Se habla del Imperio Austrohúngaro, se habla de Francia, se habla de Argentina, se habla de Japón, se habla de España, se habla del Reino Unido, se habla de Etiopía, muy interesante porque explicas, ¿no?, lo que fue la invasión italiana, los orígenes de Etiopía, ¿no?, que es una nación cristiana desde hace mucho tiempo, aunque son mayoritariamente cristianos coptos, ¿no? También hablas del Rastafari, Haile Selassie, ¿no? Y se habla obviamente de Japón. Esa parte de flashback hace que la novela ya sea interesante para quien quiere introducirse en la historia de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Se toma como banderín de enganche el lanzamiento de la primera bomba atómica en Japón, pero realmente hay una misión, hay personas que tienen que ir a esa misión de distintos países, y luego hay otro salto hacia el futuro, ¿no? Sí. Hacia un futuro imaginario, un futuro que yo no diría que es distópico, yo me atrevo a llamarlo más bien utópico, porque una distopía es algo desagradable. El futuro que ve nuestro protagonista no me parece desagradable, incluso le ayuda a triunfar en las vertientes de Cupido, así que no está tan mal la cosa, ¿no? Y tiene otro punto interesante que no dejó de parecerme curioso conociéndote, que hicieras referencia a Li Ching, ¿no? Sí. Entonces, puedo decir esto de la novela. Es una novela que, si os gusta la historia, os va a gustar, ¿no? Tiene mucha información. Una cosa que tiene Juan Carlos es que cuando escribe no es cuñado, es decir, los datos que pone son rigurosos, y esto lo puedo decir como aficionado a la historia, ¿no? Y bien, en esta versión que tengo son 160 palabras. Empecemos con el turrón. 160 páginas. Si fuera 160 palabras sería... No, hostia, es verdad. Páginas. Sí, 160 palabras no dan para un relato corto. Es eso, 160 palabras sería la parte de atrás de la tableta del turrón. Sí, pero fíjate, para un microrelato daría. Porque un microrelato puede ser de 100, pero sí, no, páginas, perdonad, páginas. Entonces, bueno, empecemos con el turrón. ¿Esto cuándo lo escribes, por qué y dónde lo presentas? Primero el título.
Había uno de estos juegos que a veces te aparecían en tu última letra, en el nombre o la primera, en el apellido y el número de teléfono, el primero o el último, y así se van componiendo, o cuál sería tu nombre de dios romano, o este tipo de juegos que, bueno, como tú estás en Facebook, lo habrás visto alguna vez. Que te apuntan y todo esto. Y había uno que decía, ¿cuál es el nombre de tu libro? Y me obligaron a jugar y me salió que el nombre de mi libro tenía que ser La Laguna del Amor. Cuando ya terminé el libro pensando, ¿y cómo lo llamo? Pues pregunté por ahí a ver si alguien me hacía el favor de poner el título. Y como nadie lo hizo, pues dije, pues entonces me toca. Cierto es que lo del cenote sagrado en buena medida es para encajar la posibilidad de laguna, cenote, ir por ahí, y poder tener esa posibilidad de... Y le añadí lo de título provisional, pues porque si venía alguien y me lo cambiaba, pues perfecto. Pero como no vino nadie, pues el título provisional, como a veces lo provisional se queda en permanente. Spoiler, que esto es muy importante que la gente lo sepa. El libro lo escribió entre el 1 de marzo y el 5 de abril de 2021. ¿Por qué digo 2021? No existía ChatGPT. Y creo que esto es relevante decirlo. Sí. En buena medida tenía dos historias, tenía dos ramales. Uno, el ámbito del pasado, que vi lo de el inicio. Fue un sueño de que lo vi, de gente en la parte de atrás de un... a veces teniendo en cuenta el tema de las películas, porque está la película de 1980, esta con Kirk Douglas, de La Vuelta al Pasado, en el Nimitz, que ahora no recuerdo exactamente el título, pero era esta película, el final de la cuenta atrás. Al final de la cuenta atrás, que un portaaviones de los 80, como es el Nimitz, se metía dentro del túnel para aparecer el día 7. Y hay un senador que tiene un yate. Y lo que me aparecía en el sueño era el yate pero en la bahía de Hiroshima. Y con una serie de personas. Y veían el resplandor al fondo y les pillaba de sorpresa. Y por lo tanto, cuando me desperté pensé, para esa historia, para esa parte, ¿y si en vez de contar lo que buena parte de la gente ha contado, incluso el Pedro Arrupe, que era general de los jesuitas, que estuvo presente allí y contó la tragedia como ayuda humanitaria, ¿y si esta gente estaba por otra razón? Para otras cosas, casualmente allí. Y pensé, bueno, pues ¿cómo pensaron Trinity? Hubo unos en Estados Unidos que pensaron, ¿y si hacemos esto en una isla desierta? Invitamos a diplomáticos, incluso japoneses, para que se acojonen y vayan de vuelta y digan, bueno, pues la guerra ya la dejamos al lado. Y por lo tanto, pensé, en ese momento, ¿quién podría hacer eso, pero en la vertiente de Japón? Gente que estuviera en un posicionamiento neutral. Era difícil. Ahí tuve que buscar a ver qué países en agosto del 45 todavía tenían una posición con Japón tibia, que no hubieran roto diplomáticamente la situación, y pensar en esas personas que iban a estar allí. Del otro lado tenía otra historia de los mercenarios del futuro, porque vi la imagen, seguro que te haría gracia, de llevar las guerras de la Federación, pero no de la Federación Galáctica, sino de la Federación de Fútbol, las guerras que podríamos hablar de Pablo Porta, de Ángel, María Villar, sí, Rubiales, eso, llevarlos a que se pegaran. ¿Y por qué no traer si en Regreso al Futuro traían un DeLorean,
¿Para qué hacer una máquina del tiempo con clase? Bueno, pues traer el Vita, un yate histórico, que hubo peleas entre el Jare y el Serie, entre Negrín y Prieto. Eh, Aunque dicen que el yate era propiedad de uno del PNV. Bueno, estas cosas a veces te roban la cartera y luego se la disputan otros. Pues me pareció que era interesante meter dos facciones de la federación con armas y en medio un notario. Bueno, ahí estaba. Meter un poquito de Zorrozorre a otro de los protagonistas para meter una especie de trinidad ahí para el tema del futuro. Como ninguna de las dos tenía empaque suficiente para hacerla en solitario, pues se me ocurrió, voy a engarzarlas, voy a mezclarlas las dos. Lo cual ciertamente me recuerda a que cuando hemos hecho recientemente el conversatorio sobre la película de 1978 del cazador, en 1968 pensaron, vamos a hacer una película de la ruleta rusa en Las Vegas. Porque en el 68 no se podía hacer con el tema Vietnam, estaba el pipil. Y había otra historia respecto de un cazador de ciervos. Y al final acabaron mezclando las dos. No quiero decir que sea como Michael Cimino, aunque se la pegó con la película del 80 de A las puertas del cielo, pero tampoco vamos a ser menos. Y las dos historias pues las mezclé pensando, tal vez en el tema de la novela corta, en el caso del Ramiro Pinilla es 120 páginas como máximo. Pero había otros, creo que el Ciudad de Irún o el Ciudad de San Sebastián, no sé cuál de los dos, que ponía un mínimo de 100 y pico páginas. Con lo cual, cuando lo pasé, pensé, bueno, pues a Ramiro Pinilla no, pero lo voy a presentar a este otro lugar. Y no, fue tampoco que no. ¿Solo lo presentaste una vez a concurso? Solo una vez. Y después dije, lo publico ya. Bueno, eso yo también lo he hecho con alguno de mis libros. Vamos a ver, por ejemplo, de mis 3 novelas, la segunda pasó por ese proceso, se presentó a un concurso, no ganó el concurso, no tuvo ningún tipo de mención y luego dije, bueno, pues lo autopublico y se acabó, ¿no? Entonces sí, es un proceso habitual. Se hacen juegos de espejos. Yo la pregunta que te tengo que hacer, porque hay una mención que haces, ¿no? Sobre todo en la parte final de la novela, del concepto del honor para los japoneses. La pregunta es, ¿se llevaba hasta el extremo que tú expones en la novela? Sí, seguramente bastante más allá también. Lo digo porque lo que se explica en la novela es que los japoneses en guerra solo atacaban a barcos de guerra. Sí, pero no sé si era por honor o porque tampoco tenían capacidad de hacerlo de una manera distinta por el tema de las órdenes. Cierto es, trato de utilizar la parte del pasado para introducir elementos contextuales respecto de lo que es la Segunda Guerra Mundial y precedentes, en el caso de los diferentes países de los protagonistas, que serían los 7 de Hiroshima, pero tiene esa trampa, porque hay sí, está el octavo, que es el que convoca, que es un poco como lo de Stargate, que cuando Daniel Jackson en la película esta del 94 hace bueno, están aquí los 6 puntos para hacer la localización en el universo, pero falta el séptimo, el punto de origen. En parte es bastante... Hay referencias a temas de películas. Antes iba a comentar uno, pero se me pasó
bueno, igual surge de nuevo, ¿no? Pero sí, ha habido algunas imágenes de alguna película que ha influido a la hora de imaginar partes. Y ciertamente algunas conversaciones a través del canal y antes del canal acerca de lo que supone la guerra civil, la guerra mundial en el Pacífico, respecto de situaciones como Pearl Harbor, Midway, las batallas que se van haciendo en la mar, y culminando en ese año 45 con lo que son los bombardeos atómicos. Pero sí, lo de Japón es bastante curioso. Por ejemplo, el tema de los submarinos. En Japón, como aliada de Alemania, pues pudieras decir, adoptaron la visión de la manada de lobos. No, la visión de manada de lobos y de la Kriegsmarine, de todo esto, la aplicó Estados Unidos en el Pacífico. Es que yo lo que estoy recordando, y es la sensación que uno tiene, ¿no?, cuando estudia un poco la Segunda Guerra Mundial, me pasa algo parecido con la Primera Guerra Mundial. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Te voy a explicar en qué. El Imperio Otomano, ¿por qué es aliado de los imperios centrales? Es un aliado sustancial. Sí, en parte porque había unos posibles negocios, el posible tren a Bagdad, empresas conjuntas, y también porque en agosto del 14 hubo dos barcos que aparecieron, bueno, sería largo de decir, pero aparecieron en Estambul, y bueno, querido camarada Sultán, ¿te vienes a la fiesta? Y el camarada Sultán estuvo tan entusiasta que descubrió vínculos entre el profeta Mahoma y el Kaiser. Sí. Así que vamos a declarar una guerra santa. ¡Viva la yihad! Sí, pero quiero decir que si no hubieran estado los cañones allí, pues igual habría estado un poquito más retraído y en zona neutral. No, objetivamente, lo que le habría interesado al sultán era la neutralidad, si lo hubiera podido mantener, ¿no? Pero lo digo porque en el caso del Imperio japonés, bueno, tú lo que te encuentras es que culturalmente no tienen mucho que ver con los alemanes. No, hasta el punto de que los aliados de los alemanes eran los chinos. Claro, pero es lo que sucede, de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y que los británicos habían tenido los japoneses un aliado en la Primera Guerra Mundial, y que la táctica y estrategia naval está copiada de los británicos en la batalla decisiva, y que en cierta medida, como le pasa a los italianos, el no tener como objetivos triunfales, a pesar de que aquello que España no perdió en el 98 se lo vendió a los alemanes, y los alemanes lo perdieron en la Primera Guerra Mundial para los japoneses, pues lo mismo que a los alemanes les pareció eso una filfa, a pesar de que tuvieron que pagar un dinerillo a Madrid, pues a los japoneses les pareció también. Me he metido en la Primera Guerra Mundial en un escenario que era secundario como el Pacífico, para que me des ganar Guam y las Islas para que me des todo esto, que me cambié a Adriana, anda, que te den, que es lo mismo que le pasó a Italia. Que Italia, pues Mussolini, pues tuvo el mismo, era muy pro-británico, incluso en los años 30, está al frente de Stresa en 1935, un frente contra la Alemania del Tercer Reich, donde estaba Francia, estaba Italia. Eso sí, en Italia en 35 pensó, estoy con estos, pero estos me van a permitir ocupar Etiopía como contraprestación. Yo estoy con ellos, pero como todos somos aquí, bueno, tenemos imperio, somos colegas. No. Usted no puede conquistar Italia. Así que no... que no puedo conquistar Italia. El pintor austriaco, venga, ¿qué? Me gusta ahora la cuadrera. Venga para acá. Pues parecido, pues esto de cambiar de bando porque estoy resentido, estoy cabreado,
Anda que te den, hombre. Pero fíjate, como mínimo tú podías decir que el caso de Italia y Alemania, bueno, eran europeos, eran países de cultura cristiana, ¿de acuerdo? Sí, el fascismo y el nazismo pues tenían puntos en común, aunque filosóficamente no son lo mismo. Vetas de proximidad, iba a decir. Claro, quiero decir, el fascismo al final intenta construir una sociedad nueva, ¿no? A su manera. No es el caso del nacionalsocialismo. De hecho, podríamos hacer un programa solo para hablar de las diferencias entre ambas doctrinas. Sí. Y hay un programa con Emilio Olanedo en Histocast sobre el origen del National Socialismus, que dura 6 horas. Claro, pero la idea es Japón en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo está vendida? Es decir, ¿cuándo le habría interesado más al emperador firmar una capitulación honrosa, ¿no?, en vez de tener que venir luego MacArthur? El 6 de diciembre de 1941. Antes de Pearl Harbor. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Pues por una razón bien sencilla. Porque atacar a Estados Unidos supuso llevarles a la guerra. Y cuando no estaban interesados en entrar. Estados Unidos, curiosamente, estaba muy interesado en entrar. ¿Pero en qué frente? En buena medida, en el otro. Ahí está. Y lo digo porque normalmente se suele olvidar que Estados Unidos recibe la declaración de guerra después del 7 de diciembre, el día de la infamia, por parte de Alemania. Pero es que el día 11 de septiembre, el día de la infamia en 2001, el 11 de septiembre de 1941, hay una orden de Roosevelt de atacar cualquier barco alemán que esté al oeste de la lineal desde Islandia hacia abajo. Con lo cual, en buena medida, ya estaban en guerra. No declarada, pero ya estaban en guerra. Otra cosa es que al no poder tener una declaración formal, Alemania tenía una cierta constricción a la hora de repeler los ataques o hacer determinadas posiciones, con lo cual normalmente se suele decir, bueno, Hitler, ¿para qué le declara la guerra a Estados Unidos? Pero si se pierde, con lo cual ha echado a perder todo y por tanto la maquinaria de Estados Unidos. No, a ver, desde y estos son encuestas de Gallup. En la opinión pública, si uno le preguntaba en el 38, 39, 40, 41, depende de los meses, en buena medida estaban en contra de la guerra, pero en una curva creciente respecto del apoyo al ámbito de los británicos. Cierto es que en mediados del 41 hubo una manifestación en Washington, todavía quedan las imágenes, de gente que decía: no se nos ha perdido nada en Reino Unido, no nos ha atacado Alemania, ¿para qué damos ayuda militar a los británicos? Parecido a lo que decían en el 21-22 con respecto a Ucrania. Pues lo decían respecto al Reino Unido, como que si cayera el Reino Unido no pasa nada. Pero como los putinejos. Sí, exacto. Putinejos, pero con cerveza y amantes del acuarelista austríaco. Algo más o menos parecido. Estados Unidos con el señor Roosevelt, que no siendo lo lógico, pero aprobando el partido por unanimidad y en contra de su voluntad aparentemente, tener un tercer mandato, que es el que empieza en enero del 41, después de la elección. Sí, llegó a ganar un cuarto en noviembre del 44. Y llegó a iniciarlo, lo que pasa es que murió muy poco después, pero llegó a iniciar un cuarto mandato. Sí. Lo digo, esto como curiosidad histórica para el que no lo sepa, es el presidente de los Estados Unidos, y tú me vas a corregir, que ha estado más tiempo en el cargo y que ha ganado más elecciones. Eso sin duda. Sin duda. Lo digo porque después ya se aprobó la enmienda constitucional, creo que fue con Truman, sí, ¿no? Sí. De limitación a 2 mandatos. A 2 mandatos y que pueden no ser consecutivos. Pueden no serlo. Pero por ejemplo,
Gerald Ford podría haber sido presidente. Sí, pero porque ya había pasado la mitad del Eso mandato, es. de su segundo mandato Y de Lyndon Bush. Johnson también. Sí, sí, vamos a ver. Son Es 2 decir, mandatos enteros y y si eres vicepresidente ya ha pasado más de la mitad del mandato. puedes llegar a acumular 10 años como presidente, como máximo, según la Sí, pero normativa bueno, actual. claro, pero Roosevelt lo superó. Sí, sí, sí. Roosevelt pasó de los 12. Sí. Quiero decir, no, lo que Hay te quiero una decir historia contrafactual de Philip Roth, Conjura contra América, que especula con que finalmente no se presenta Franklin Roosevelt y quien gana las elecciones en ese año sería Lindbergh. por cierto, tengo que decir una cosa y seguimos con Mm, Japón. Esto para los obsesionados con la comunicación política, que debo decir, y yo hago asesoramiento político. Muchas veces la gente se preocupa por cosas secundarias. Eh, Tú, por supuesto, lo sabes sobradamente, pero mucha gente que nos verá igual no sabe que Roosevelt no podía caminar. Había mm, tenido la polio. Únicamente podía levantarse con bastones y mantenerse de pie muy poco tiempo. Tenía que estar sentado. Eso no le impidió ganar 4 elecciones. Lo digo no, porque claro, hoy en la comunicación política, bueno, pues parece que tú tienes que ser una persona fuerte, vigorosa. sí. Y reconocerle que hizo un esfuerzo importante, incluso se promocionaban bailes para este objetivo que voy a decir, que eran los pulmones de acero para tratar de superar el tema de la polio. Fue decisivo Sí, Franklin Roosevelt para tratar de obtener beneficios en favor de la erradicación de la y enfermedad. no, no. Y me consta de hecho que costeó pabellones para, por ejemplo, personas que, sobre todo pequeñas, ¿no? Que la contraían, ¿no? Quiero decir, pero a lo que voy como anécdota es que no te hace falta, digamos, que ser, como diría yo, un superhombre para ganar elecciones. Sobre todo lo que hace falta es que no te disfraces de lo que no eres. Entonces, volviendo a Japón, vamos a ver, ¿cuál era la situación del frente cuando caen las bombas atómicas en agosto del 45 en Japón? Mm. El frente estaba liquidado. Aún estaban presentes, por ejemplo, en zonas como Indonesia, en Filipinas no, con lo cual la desconexión por el tema de materias primas, pero resulta ciertamente curioso porque terminaron la guerra con más barcos petroleros de los que empezaron, pero sin petróleo y sin capacidad de transporte, con lo cual resulta ciertamente curioso, tanto como que en buena medida tuvieron la posibilidad de utilizar las fuerzas navales, pero cuando pudieron hacerlo no lo hicieron con la suficiencia que pudiera sido, y cuando llegó el momento final, pues no, porque por ejemplo está el tema de la batalla del Golfo de Leyte, que había un momento en el que abrieron el pasillo que llevaba a las fuerzas de desembarco, y aunque sea muy bestia, pero en el mejor de los casos para el tema de Japón podrían haber liquidado a 1 millón de personas durante esas 24 horas. 1 millón de bajas estadounidenses, 1 millón de muertos de las fuerzas de desembarco, lo cual, sin duda, de haber sucedido así, les habría llevado inmediatamente a la mesa de negociación. Pero Kurita, que creo recordar que era el que comandaba la flota en ese momento, eh, dijo que no, que a pesar de que le habían dado la orden de no hace falta que volváis a Japón, pero esto de a veces ser pariente del emperador, tener que darle una patada para arriba en vez de despedirle, tener diversos jefes como si fuera eso las luces de un árbol de Navidad, es algo que le destrozó a la Marina Imperial japonesa. La situación de donde estaban, pues a diferencia del marco europeo,
en donde en buena medida se ocupó el terreno a medida que se iba avanzando. En el caso de Japón había territorios donde seguía habiendo soldados japoneses hasta muy después de la finalización formal el 2 de septiembre en el acorazado Missouri en la bahía de Tokio. Con lo cual estamos hablando de prácticamente 3 semanas antes más o menos, pues entonces todavía, pues como te digo, en Indonesia, el día 15 es el día del discurso de Hirohito. El 17 Japón concede la independencia de Indonesia. Y formalmente la situación de finalización de la guerra es el 2 de septiembre, con lo cual Rubén Villamor, de quien hablaremos al final, tiene la hipótesis bastante curiosona de que el último país del eje que todavía existe se llama Indonesia y no ha sido derrotado. Porque Sukarno, que es el líder que tiene la estructura de poder ese 17 de agosto, sustancialmente, sí, un golpe de Estado, Suharto, pero sustancialmente la estructura del Estado que se independiza el 17 de agosto del 45 es la misma de la Indonesia actual. Sí, pero yo recuerdo que los neerlandeses vuelven por allí un tiempo. Hubo sí una guerra civil, no de independencia. En el 48, 49. El tema está... Aunque luego hubo una parte en la Papúa Nueva Guinea, quiero recordar que hubo un gobernador hasta los años 60. Bueno, Papúa Nueva Guinea de hecho está partida en dos. Sí, me refiero a la parte de Indonesia. Claro, que por la parte de Indonesia tuvo un gobernador neerlandés hasta los años 60. Estaba luego pensando en que tú hablas de las posibilidades de Japón tecnológicas. Japón tenía posibilidades de desarrollar armamento nuclear a la altura de 1945. ¿Te consta que pudiera tener esa posibilidad? Es una posibilidad más remota. Si ya es difícil pensarlo en el caso de Alemania, a pesar de que ha habido algunas hipótesis con el tema de la isla de Rügen, con la presencia de un periodista italiano que fue el que declaró precisamente que había habido alguien dice era una especie de bomba sucia, una especie de previo a lo que era Trinity. Hay quien dice que las dos bombas de Hiroshima y Nagasaki en realidad eran alemanas y que se intercambiaron con el general de las SS Hans Kammler en la zona de Bohemia, Moravia, que donde tenían parte de los proyectos secretos de las SS científicas. En el caso de Japón hay menos. Es cierto es que está verificado que había un reactor experimental, un poco como el que tenía Heisenberg. Este fue en el de Japón, cuando entraron los americanos, fue desmantelado inmediatamente. Por lo tanto, no quedaron muchas pruebas a posteriori. Pero se especula, lo mismo que en el caso de Alemania, se especula que a mediados de agosto del 45, en Corea, hubo un test nuclear. Y yo me agarro a eso. Bien. Por eso lo decía, porque en la trama de la novela... Sí, por la idea de que en ese momento cogen a los invitados de países neutrales para poder, dado que no han hecho la situación en las posibilidades anteriores, en las batallas navales o en las batallas en el Pacífico, el último momento para poder decir, tenemos algo peligroso. Así que igual amerita el llevar el asunto a una negociación, como siempre Japón. Japón lo que quería no era ganar una guerra. Japón lo que quería era negociar con Estados Unidos un status quo de separación. Tú estás ahí y déjame una esfera de prosperidad para mí, para Japón. Muy oriental. Pero eso es muy oriental. Sí. Es también lo que había querido China durante mucho tiempo. Digo, antes del advenimiento comunista. Es cierto que Estados Unidos le forzó, y es curioso que no supieran llegar a verlo, porque con el tema de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, a partir del 37, incidente del puente Marco Polo, etcétera, etcétera, cortaron los suministros a Japón.
Y siendo un país que dependía, como le pasa ahora a China, que depende de las materias primas que le lleguen a través del mar. Y a Japón le pasaba esto. Le prohibió que pudiera suministrarle México y Venezuela petróleo. Estados Unidos. Y luego el petróleo tanto mexicano como de Venezuela sirvió a los propósitos de los aliados en el frente europeo y de África, que es una parte que normalmente no se suele... Lo mismo que el tema del caucho colombiano. Fue importante para las ruedas de los camiones y de demás vehículos en el ámbito de angloamericano. Sirvió bastante, con lo cual la presencia en minerales, en elementos importantes de Hispanoamérica, de Sudamérica, fue una presencia importantísima, muy sustancial. Por eso tuvo, por ejemplo, el caso del aporte vasco en inteligencia respecto a las comunidades alemana y japonesa para tenerlas controladas e identificadas respecto a los regímenes locales en Sudamérica y Centroamérica, en colaboración con quien estaba responsable, que no era la futura CIA, y tampoco era la OSS, que estaba en relación con Europa, África y Asia, sino que era el FBI. Era el responsable del hemisferio occidental para este sistema de inteligencia. Razón por la cual luego Herbert Hoover tenía la idea, bueno, pues entonces heredaré también la CIA. Y le dijeron, no, en el 47, no. Va a ser de Donovan y de toda su camarilla que ha ido generándose en la OSS. Creo que es importante señalar, bueno, efectivamente las personas que van a ese evento, ¿no? Son personas de países neutrales o de jure o de facto, ¿no? Porque había alguno que formalmente había declarado la guerra a Japón porque la tenía que declarar, pero que no había mandado soldados, ¿no? Eso además pasó mucho en los últimos meses del frente europeo, ¿no? Países que no habían movido un dedo en toda la guerra que la declarasen formalmente a Alemania, por ejemplo. Por ejemplo, hubo una vez que Cuba declaró la guerra, pero el barco que iba hacia Europa, pues le bajaron la velocidad para... A ver si con suerte, cuando llegue ya no hay guerra. Claro, no, por eso quiero decir que en ese sentido... Y luego hay algo que sí me ha gustado de la construcción de los personajes, ¿no? Que esto es un poco más complicado dado que es una obra coral, ¿no? Yo no me atrevería a decir que los personajes principales estén especialmente marcados, ¿no? Aunque si estás atento los puedes seguir. Pero es que el objetivo de la obra, más que entrar, ¿no?, en la personalidad de alguien en concreto, es mostrar un estado de cosas, ¿no? Yo la he tomado por ahí. Pero lo que sí está bien cuando retratas los perfiles, ¿no?, de los personajes, que esto es algo que tú sueles hacer en otras novelas tuyas que he leído y que hemos comentado precisamente aquí en el canal, es que no sueles hacer adornos innecesarios ni para bien ni para mal. Es que no me sale. No, bueno, ya lo sé, hombre, algo de tiempo llevo tratando contigo, pero bueno, lo considero interesante, es decir, hay quien lo hace, yo creo que eso a veces es contraproducente, ¿no? Incluso lo digo ya, también en mi condición de novelista, ¿no? Sí, por ejemplo, en ese momento inicial de los mercenarios, cuando esa playa grande que la soñé, la descripción, pues intenté que fuera lo más descriptivo posible, pero igual otro se recrea con mucho más detalle pero digamos que ya me costó bastante el hacerlo de esa manera como para encima recargarlo más. Claro, pero yo hay una cosa en la que coincido, y esto ya es técnica mía de escribir, que es la siguiente. A mí, por ejemplo, como novelista, ¿sabes cuál es la principal crítica que tengo? Se la voy a decir, que mis libros son cortos. Claro, sí, si yo me pusiera a recrearme en las situaciones, pues igual cada novela tenía 20 o 30 páginas más. Este libro podría haber tenido bastantes más páginas. Sí,
es para novela de 300, 400 páginas tranquilamente. Por ejemplo, con la vertiente del pasado. Le escogen para una misión de la que no saben nada, porque claro, si se van de la lengua es un tema bastante delicado. A pesar de que en julio, estamos hablando de Potsdam, en julio Truman y Churchill se lo quieren decir o no a Stalin, pero él ya tenía a un espía en Alamogordo, tenía un espía en el proyecto Manhattan, así que cuando se lo dicen, en realidad él ya lo sabía hace 3 años, así que no le viene de sorpresa. Pero la precaución respecto a los japoneses, no podemos decir que es para esto, pues les reúnen precisamente la historia de cada uno, es cómo les notifican, en qué situación están, lo has visto, en qué situación están cada uno de los 7 personajes y cómo les tienen que hacer el llamado para ir a Japón. Y la reunión es ese comienzo, en ese barco, y dado que es evidente que la tormenta de agosto que lanza la Unión Soviética con el interés, porque para ese momento no hacía ninguna falta que la Unión Soviética se metiera, porque ya lo habían solucionado los angloamericanos, pero como habían adquirido ese compromiso de que cuando termine la guerra en Europa, pues entonces los soviéticos ya nos meteremos en faena y os echaremos una mano, y también tenían interés en el ámbito, vamos a apoyar a Mao, vamos a intentar coger tal vez terreno, por aquí y por allá, la isla Sajarín, las Kuriles, pues al final no se le pudo decir que no, pero sí pegar algún hachazo después respecto de echar precisamente las bombas y cerrar el espacio cuanto antes. Pero los japoneses eso en principio no lo sabían. Dado que fue un fracaso la misión esta de vamos a hacer la operación de el test nuclear y acojonar aquí al personal y ir a la mesa de negociación, pues podría haberles llevado a una misión complementaria, sucesoria. Está la historia del tesoro de Yamashita, que hubiera podido dar empaque a que pudieran haber desarrollado las personalidades, la situación respecto de los personajes unos con otros, haber confrontado de una manera diferente, haber hecho este tipo de grupitos de ahora este está con este, luego este con el otro, de complementariedades y disfunciones respecto de las relaciones humanas, pero como había llegado a ese punto de haber culminado la trama, pues no quise ir más allá. Pensé, bueno, pues lo dejo aquí. Y por la vertiente de los mercenarios seguro que también podría haber incorporado más misiones intermedias, algo de entrenamiento o alguna descripción más, pero pues en su momento lo dejé así. Supongo que habiendo la posibilidad a una secuela, una precuela, pero bueno, pues mi mayor temor era ese, que la historia no estuviera lo suficientemente desarrollada como para ser comprendida tal y como estaba, así. Entiendo. De todas maneras, es como todo. Muchas veces esto se puede extender, se puede ir antes, precuela, se puede ir después, secuela, pero yo creo que lo que querías exponer estaba expuesto, ¿no? Es decir, yo quiero leer una reseña que se hizo de tu libro, ¿de acuerdo? La tenemos aquí y la voy a compartir, ¿de acuerdo? Para que la gente la vea, ¿no? La Laguna del Amor, título provisional de Juan Carlos Pérez Álvarez. Es una reseña de Rubén Villamor y esto está en eurasia1945.com. La leo entera. La Laguna del Amor, un título y una portada que quizá puedan confundir a muchos, en realidad comienza con una misteriosa misión en la bahía de Hiroshima poco antes del lanzamiento de la Little Boy, que abrirá el mundo a la era atómica. Esta es la historia inicial que nos presenta Juan Carlos Pérez Álvarez, un bilbaíno a quien tengo el gusto de conocer de su magnífico canal de YouTube, el popular Juan Carlos Pérez,
y que también ha escrito otros libros como, por ejemplo, Guerra en Ucrania, qué motivó que Ucrania prevaleciera y Rusia fracasara, que tuve la ocasión de leer con anterioridad. La obra de Juan Carlos se sale fuera de lo habitual si hemos de referirnos al plano estructural, ya que se desarrolla en dos épocas distintas con un salto temporal por capítulo. La primera se desenvuelve en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, más o menos en torno a la primavera y el verano de 1945, la cual, en mi humilde opinión, es la trama más interesante del libro. Coincido con él. Mientras que la segunda se desarrolla en la actualidad, alrededor del año 2020, tal y como podemos deducir a partir de las referencias hechas sobre la pandemia. No voy a desvelar en qué consiste la trama de 1945, pero voy a presentaros sus peculiares personajes, la mayoría oriundos de países neutrales que han sido convocados por un tal Yoshio, quienes pasarán a ser conocidos como los 7 de Hiroshima, precisamente por hallarse a bordo de un yate cerca de esta ciudad en la fatídica mañana del 6 de agosto de 1945. Con los siguientes. Si quieres añadir algún comentario tuyo propio a cada uno de los personajes, ya sea Yoshi o alguno de estos 7, tienes libre. Igual algo digo. Osman, turco kemalista con un prometedor futuro político que es hijo de Ali Fethi Okyar, un veterano de la Gran Guerra y fiel servidor de la República Turca. Como nota personal añado que actualmente es sospechoso de haber participado en masacres de armenios y griegos pónticos entre 1915 y 1921. No sé por qué eso no me ha extrañado. David, judío alemán refugiado en Suiza y recién liberado de la cárcel tras haber cumplido una pena de prisión por el as de Wilhelm Gustloff, uno de los fundadores del Partido Nacional Socialista Suizo. José, chica gala de carácter bohemio que es hija de Pierre Laval, el jefe de gobierno de la Francia de Vichy, quien a su vez fue la mano derecha del mariscal Philippe Pétain. Frivolité. Seguimos. Masrak Zadran, afgano enviado a una misión secreta por orden de un arrogante militar británico de los comandos Gurkha y de los personajes que más me han interesado, honestamente. Stahl, mujer sueca casada con el conde Folk Bernadotte, cuyo marido se hizo muy popular por ayudar a muchos judíos a escapar de Dinamarca durante el Holocausto. Una gran mujer. Husa, mujer de Arabia emparentada con la casa Saud. Interesante. Clara, residente de origen alemán en Argentina y nacida en España, quien tras haber tenido un romance con un piloto de la Luftwaffe, ayuda a criminales de guerra a refugiarse en el país de La Plata. Y esto fue muy habitual, ¿no? La primera parada era en España. Algunos, bueno, pues en el Levante se estaba muy bien, en la Costa del Sol también. Franco los acogía bien, incluso les daba el pasaporte español, ¿no? Sí, hay una película que recomiendo porque la vi y hice un comentario, que es El Sustituto, cuya portada es una chaqueta blanca que uno pudiera confundir. Es la chaqueta blanca de... No, es la de ese régimen de la cualista austríaco del que usted está pensando. Es básicamente un policía que sustituye a uno que ha muerto en la zona de Alicante y hay una colonia, y ahí no digo más. La época es 1982, el Mundial de Fútbol. Ya sabes, la final, qué curioso, Italia-Alemania. Sí, bueno, de hecho muchos estuvieron viviendo en España cómodamente hasta las décadas de 1980-1990. Es que en Marbella se estaba muy bien, y en Benidorm, y en Santa Pola. Claro. Sí, resulta ciertamente curioso en el caso de Conde Folke Bernadotte, emparentado con la casa real sueca. Los Baja. Que, hubo cierto general en la época napoleónica, nacido en Po, hogar del Parlamento de Navarra, que fue designado rey de Suecia. Es decir, nosotros no tenemos reyes, pero exportamos desde Navarra reyes para el mundo.
así alegremente. Incluso Máxima Lebrán pues, es de origen vasca, reina de los Países Bajos. ¿Qué cosas más curiosas? Pues al conde Folke Bernadotte le asesinaron en el Hotel David en Jerusalén en el 48. Sigo leyendo. La trama más actual comienza en Etiopía, aunque enseguida la historia se traslada a Bilbao, teniendo como protagonista a John y a su mejor amigo de la infancia, Xavier. Ambos mercenarios, lo que me ha sorprendido es que utilizara Xavier con V y no con B. Ambos mercenarios están al mando, aunque bueno, por los orígenes del personaje, supongo que lo pondrías con V, ¿no? Sí. Ambos mercenarios están al mando de un irritante jefe llamado Hans Gustav Kammler, el coronel de una organización secreta, quien les asignará una serie de misiones por el mundo, una a bordo del mítico portaaviones USS Enterprise, aparentemente todas inconexas con la historia de 1945, pero que poco a poco irán enlazando con esta última a través de una relación de parentesco. Uno de los elementos originales de la obra es el protagonismo que cobran los ciudadanos de los países neutrales en una historia que tiene como fondo la Segunda Guerra Mundial. Al fin y al cabo, los miembros de la misión secreta, exceptuando a José, proceden de naciones no beligerantes como Suiza o Afganistán, o en todo caso que entraron en Niza al final de la contienda, haciendo una mera declaración formal de hostilidades al eje, pero sin tener ninguna intención de combatir, como por ejemplo Turquía, Arabia Saudí o Argentina. De hecho, creo que Argentina no lo hizo hasta el propio 1945. Sí, hasta el último segundo. Muy al final. Sigo. También otro punto a favor son los cameos que de vez en cuando hacen algunos personajes históricos reales, como por ejemplo la interesante conversación entre Clara y Eva Perón. Sí, hacia el final. Para mí el mejor diálogo del libro. Antes de concluir la reseña, quiero reconocer que mis expectativas con La Laguna del Amor, título profesional, no eran muy altas antes de su lectura, no porque Juan Carlos Pérez sea un mal escritor, todo lo contrario, sino porque soy un lector al que no le gustan demasiado las obras de tipo coral o con demasiados elementos existenciales. No obstante, y para mi grata sorpresa, en esta ocasión el autor ha logrado lo imposible, pues he permanecido enganchado a la lectura y en todo momento he mantenido despierto el interés por descubrir los profundos misterios que envuelven a la trama, especialmente en lo que respecta a los personajes de 1945 y su indescifrable misión. ¿Queréis saber vosotros lo que esconde este enigma? Leed la obra. Y coincido en el hecho de que es un libro con el que uno no se aburre. Y eso ya es mucho cuando hablamos de literatura. Entonces, hecha esta reseña de Rubén Viñamor, me gustaría que tú aprovecharas, pues hicieras una intervención final hablando de algunos aspectos que te parecen interesantes del libro, que pueden gustar al lector, a mí personalmente, ¿no? Si me quieres preguntar, bueno, pues suscribo la reseña que hizo Villamor. Es decir, a mí realmente me gusta la parte más histórica, pero quizás eso también tiene que ver con que a mí me gusta la historia. Entonces, lo bueno que tiene tu novela es que tiene un punto didáctico, porque además a ti te gusta mucho explicar el contexto histórico y documentarlo, ¿no? Lo cual te abre puertas a ir a otros lugares si quieres. Así que en ese sentido, pues me ha parecido muy interesante y lo principal. Mira, aquí, a diferencia de lo que me pasó con Helvegen, y Helvegen es una buena novela, una novela de la que tendrías que hablar más, no se me ha hecho corto. Es decir, el ritmo más o menos ha sido el que tenía que ser, ¿no? Así que eso es un punto a favor, ¿no? De La Laguna del Amor. Sí. Así que no sé si a ti pues te gustaría añadir pues y hablar con tranquilidad de algún punto que quieras tratar ya un poco para ir finalizando.
en la parte que corresponde a 1945, ciertamente lo que quería era, ya que vamos a ir a ese lugar, hacerlo de una manera explicativa de cada uno de los espacios, y por supuesto el espacio central era Japón, y quería explicar, creo que básicamente es en dos momentos, cómo estaba la situación en ese momento, cómo había sido sucintamente el desarrollo en lo tocante a lo que era el plan, el objetivo de reunir a esas 7 personas más uno, luego en la otra parte tener un posicionamiento en el que de alguna manera hay algún objetivo igualmente secreto que reúne en este caso a 3 personas que se conocen pero tienen rencillas entre ellos, y hay que ver un poco cómo se desarrolla en un mundo más o menos actual, saliendo un poquito de Bilbao y a otros escenarios internacionales, culminando en ese cenote sagrado con una pizquita de sobrenatural para poder dar un poco de cierre a la Laguna del Amor, pero con algo que habrás visto. Hay un título específico, hay frases que y hay una frase que abre y otra que cierra el propio libro. La tengo aquí, la vamos a leer. La frase que abre es la siguiente: si pudieras verlo por ti mismo, no habría necesidad de prestar oído a lo que dicen los demás. Koshun Takami Battle Royale. Esta es la frase de apertura. Y la frase de cierre de la novela, que es también de Koshun Takami: para entonces ya estaba muerta. En realidad, puede que llevara muerta mucho tiempo. Físicamente, solo unos segundos. Mentalmente, toda una vida. Apertura y cierre potente, utilizando las frases como hilo conductor. Sí, y creo que en la parte final de cómo el personaje entra en el cenote y culmina con ese tocar a la puerta, creo que se complementa perfectamente con esa frase de cierre. Totalmente. Pues bien, un poco creo que hemos podido... ¿Cuál fue tu sensación cuando llegaste a ver esa parte final y luego tener que leer la frase de cierre? Como te he dicho off the record, ya me resultó muy curioso, a la par que divertido, que hicieras referencia a Li Ching. Sí, eso en buena medida tiene que ver con el libro de Philip K. Dick, de El hombre en el castillo, que tiene importancia el tema de Li Ching, porque el ministro Tagomi, que es un personaje que es el ministro de Comercio, que aparece por supuesto en el libro y aparece también en la serie que hicieron a través de Amazon Prime Video, es una personalidad que se deja llevar a través precisamente de Li Ching, y el propio Philip K. Dick escribió el libro usando Li Ching, con lo cual, como a mí me gusta tanto el libro como la serie, pues decidí incorporarlo en homenaje a Philip K. Dick. Y lo que luego me pareció, a ver, es que realmente ese escenario utópico no me parece tan improbable, no me parece tan difícil de imaginar. Entonces, no me chirrió, por ejemplo. Creo además que el desarrollo científico tiene aún muchas respuestas que darnos, sobre todo sobre la dimensión espacio-temporal, ¿no? Me pareció algo probable, por lo tanto no sentí un bajón con el final, ¿no? Que hay alguna gente a quien quizás esto no le guste tanto y tal, no fue mi caso. Es decir, para mí fue un buen cierre del libro.
Me alegro. Entonces, en ese sentido, estuvo bien. Bueno, os comento, este libro se puede adquirir en Amazon junto con todos los demás libros de Juan Carlos Pérez. Tiene unos cuantos, ya lo veréis. Por cierto, ¿cuánto vale ahora? Pues no lo sé. En este momento no lo sé. Te lo digo ahora, ya que estoy... De todas maneras lo pondré en la descripción, para quien lo quiera buscar. Vale, en tapa blanda lo tenéis por 14,90, ¿de acuerdo? Este es el precio y bueno, oíd, no es tan caro, ¿de acuerdo? Está dentro de lo normal. Así que nada, lo dejamos aquí y muchas gracias, Juan Carlos. Sí, un placer. Ya lo siguiente será Recuerdos Góticos de Neuri. Correcto, cuando me lo lea, que espero no tarde mucho. Y nada, si os ha gustado este vídeo ya sabéis, comentad, compartid, dadle a me gusta o suscribíos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo.